Con la llegada de la posmodernidad y el capitalismo como principal sistema económico y social, las conductas humanas empezaron a cambiar, y con ellas el concepto de ética. En este ensayo voy a hablar específicamente del concepto de ética light, basándome en el libro La estatalidad en transformación de Gerardo Ábalos, en el capítulo La ética light y la condición posmoderna. La ética moderna tiene como principio la universalización de la libertad y la igualdad de todos los seres humanos, y se coloca el trabajo como el recurso ético por excelencia para justificar la propiedad privada y la acumulación de riquezas. Sin embargo, las dos circunstancias mencionadas al principio entran en contradicción con esta universalidad. Se descompone entonces la ética moderna y surgen moralidades particulares, como la ética de la caridad, la del utilitarismo individualista y la hedonista. Junto con esto se forma una ética light. Esta hace parecer lo justo y lo bueno, no como la defensa y expansión de los principios de libertad e igualdad, sino como lo relacionado con el bienestar individual. Con la llegada del capitalismo dejamos de pensar en el bien universal. Ética y política. El autor menciona que no es posible la instauración de un orden político si no se genera una iniciativa desde un horizonte ético, aunque los resultados sean siempre diferentes a los planeados inicialmente. Existen diferentes corrientes éticas, las cuales reflejan y reproducen el status quo. Así, la ética se convierte en un sistema de legitimación del orden sociopolítico vigente. De aquí deriva la construcción del ethos, es decir, los hábitos y costumbres dentro de una manifestación del poder, o en otras palabras, la forma común de vida o comportamiento que adoptan los individuos que pertenecen a una sociedad. Me parece importante mencionar las tres posiciones que expresa el autor, las cuales dominan la opinión común de nuestra época acerca del vínculo entre ética y política. La primera consiste en el hartazgo, desencanto e indignación frente a la política. De aquí la famosa frase: todos los políticos son iguales, solo buscan el beneficio económico. Hace hincapié en que un mundo sin política sería el mejor. La segunda separa a la ética y a la política, las aleja completamente y explica que la política se degenera hasta extremos de violencia y perversión. Si la política es lucha por el poder, conviene entonces no detenerse en consideraciones morales. El mundo es de los ganadores, de los audaces, de los que usan al otro como un escalón para ascender o un objeto a eliminar. Esto banaliza la política y desprecia la ética. La tercera, y la más optimista de todas, pretende juntar a la política con la ética. Para ello, deberíamos moralizar a todos los políticos, presionándolos por diferentes medios pacíficos, para que sean transparentes y actúen bien. Asimismo, recalca la importancia de reforzar la educación moral en los niños, para enseñarles a no mentir, no robar, ser buenos y no defraudar, es decir, plantear un futuro promisorio. Como mencioné antes, la vinculación entre la ética y la política recae en el poder. La política se ha banalizado y a la par de esto se ha instalado un ethos o forma de comportamiento dominado por el individualismo, el narcisismo, la ignorancia y el cinismo. Se puede decir entonces que el actual desencanto respecto de la política y los políticos, desde una posición ética, es la reacción de los ciudadanos ante los fraudes políticos y una posición cultivada en la posición civil del principio según el cual las personas son cosas, y por tanto pierden su dignidad por adquirir un precio. La política deshumaniza. Recuperar el sentido civilizatorio de la ética, que tiene como base la dignidad infinita de la persona, haría cuestionar la política vigente, y en el mismo proceso sería posible recuperar la política en su sentido amplio y originario de actividad específicamente humana para organizar la vida en común. Entonces, ¿cuál ética? Resulta tonto pensar que la ética puede enseñarse en la escuela. Tranquilizaría algunas conciencias, pero carecería de efectividad. Es mucho más complejo que eso. El autor concluye la siguiente tesis: toda acción es necesariamente ética, lo que no quiere decir que sea éticamente buena. Con esto, se busca expresar que los individuos debemos actuar bien y procurar el beneficio de la comunidad entera, y solo accidentalmente perseguir el bien propio. Pero, ¿es esto posible? Hegel descubrió la importancia de los imaginarios y redes simbólicas que determinaban las acciones de los sujetos más allá de su arbitrario y su voluntad. Para ello, fue necesario distinguir entre dos conceptos: la mera moralidad de carácter kantiano
que era racional, formal y universal, y la eticidad, que configuraba la forma de la sensibilidad, el entendimiento, la voluntad y la conciencia de los seres humanos. ¿Por qué actuamos de una manera y no de otra? Teniendo claros todos los conceptos y antecedentes anteriormente mencionados, puedo pasar a explicar la ética light, el concepto principal de este ensayo. La ética light es una ética o una manera de vivir en la que las cosas pierden su sustancia y su lugar lo ocupa lo artificial. Esto me lleva a explicar el concepto de objeto A que se menciona en el texto, el cual hace referencia a un objeto que aparece como satisfactor de las necesidades y deseos, pero no es nada en concreto, pues en realidad es el objeto que genera el deseo. La ética light son las razones que comandan la acción destinada a promover algún bien, pero que renuncia a indagar los fundamentos o razones de ser de que las cosas sean como son. Se interesa solamente a nivel superficial. En este tipo de ética se tiene siempre la posibilidad de hacer el bien y ser bueno aquí y ahora. Uno de los puntos fundamentales o más importantes de la ética light es hacer algo para ayudar a los menos afortunados o a los pobres. Con el rápido crecimiento de los medios de comunicación y las redes sociales, la ética light es aún más notoria, y el mandato heavy, orden mismo que se configura en forma de mandato, adquiere más fuerza. Esto lo encontramos en el concepto de marquética de Lipovetsky, o en la paradoja del narcisismo actual, también en la relación entre los medios y el individualismo paradójico. En conclusión, y ligando este concepto con los capítulos vistos en clase de Lipovetsky, la ética light sugiere que nosotros hagamos una acción sin un fin ético o moral, es decir, que vamos a hacer esta buena acción para poder capitalizar con ella. Pensemos en alguna compañía grande, como las de los ejemplos que puse en las fotos anteriores: Facebook, Amazon, Twitter, Apple, marcas de ropa muy conocidas. Y tomemos como ejemplo la lucha de la comunidad LGBT. Estas grandes empresas, durante el mes de Pride, cambian sus logotipos, sacan muchísima publicidad apoyando este movimiento social. Las marcas de ropa sacan colecciones enteras. Y existe la posibilidad de que estas compañías realmente quieran promover la causa del movimiento social y realmente tengan la convicción de hacerlo, pero en la mayoría de los casos lo hacen porque les conviene, porque así capitalizan más. Esto nos habla de una clara relación entre ética y capitalismo. Y las empresas se ven obligadas a adaptar ideologías para sobrevivir, las crean o no. Es una exigencia que les ponemos nosotros. Y así se vuelve un círculo vicioso. Actualmente usamos muchísimo las redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, cualquier red social. En ellas está todo el tiempo el imperativo de cómo tenemos que actuar, qué movimiento social es en el que tenemos que estar pensando ahorita, qué es lo que tenemos que hacer. Y para encajar nos vemos obligados a adoptar estas ideologías, a mudarnos de movimiento social. Un muy buen ejemplo de esto es la Iglesia Católica. La Iglesia ha perdido millones de seguidores en los últimos años, y para recuperarlos se ha visto obligada a adoptar ideologías que, si lo pensamos hace varios años, eran inconcebibles, como la invitación de la comunidad LGBTQ+ a las fiestas eucarísticas, el matrimonio gay, por ejemplo. El Papa Francisco ha salido personalmente a invitar a esta comunidad a formar parte de. Incluso el Papa se ha prestado para salir en publicidad besando a otro hombre. Y esto funciona exactamente igual a nivel corporativo, a nivel empresas. Se tienen que sumar a un movimiento social o adoptar cierta ideología para seguir teniendo consumidores. Y actualmente, con las redes sociales, tenemos siempre un imperativo que nos está diciendo qué hacer, cómo actuar, a qué movimiento social sumarnos. De esto se deriva algo un poco peligroso, porque la verdad de unos cuantos no es la verdad de todos. Y al intentar hegemonizar el discurso, surgen choques o contradicciones entre los oyentes. Gracias, mi nombre es Fernanda Sotoborja.